406. Aquí no hay relojito ni nada. Listo. Bueno, entonces arranquemos si quieren. A menos de que alguien presente una objeción. Bueno, como ya muchos de ustedes saben, mi nombre es John Alexis Guerra Gómez. Soy un egresado de Ingeniería de Sistemas y Computación de aquí de la universidad. Profesor durante un par de años, estudiante de la maestría sin graduarme porque no he hecho la tesis. No hagan eso, muchachos, por favor. Y ahorita estoy estudiando en la Universidad de Maryland. Un doctorado en Ciencias de la Computación y en el área específica de Human Computer Interaction, y bueno, mi área de investigación es en Information Visualization. Entonces, la idea de hoy es hablarles un poquito acerca de qué se trata esta área, que es bastante interesante, es relativamente nueva en todo el tema del Computer Science, lleva como 15 años, y a mí por lo menos me parece muy apasionante. Una de las cosas interesantes es que lastimosamente en Colombia pues no se ve como mucho desarrollo del tema. También está el otro problema que tenemos los colombianos, y es que como que no publicitamos lo que estamos haciendo. Lastimosamente uno entra a las páginas de las universidades y no tiene ni idea qué es lo que están haciendo. Entonces, dentro de lo poquito que pude encontrar de las universidades, nadie está trabajando en esto. Entonces, el objetivo de esta charla es como comentarles de qué se trata, hacer como una especie de abrebocas, tratar de mostrarles pues que es algo interesante. Entonces, porfa, hagámoslo lo más informal que se pueda. Si tienen cualquier pregunta me van diciendo. Si ven que me estoy pasando mucho tiempo también me comentan, como sea. Voy a tratar de hacerla pues bien interactiva, va a tener dos partes. Primero, les voy a tratar de contar de qué se trata el área de Information Visualization, qué es lo que se ha hecho en el laboratorio, en el Human Computer Interaction Lab de la Universidad de Maryland, que es donde yo estoy trabajando. Y hacerles unos demos más que todo, que es como la mejor forma de entender de qué se trata todo esto. Y al final, si nos queda tiempo y todavía nadie se ha pegado un tiro de tanto sueño, entonces de pronto les cuento un poquito de qué se trata mi tesis doctoral. Entonces, bueno, ahí están mis datos de contacto. Por favor, tuiteen esta vaina. Por ahí hay unos hashtags, unas cosas, yo no sé de la tecnológica, pero si van a tuitear, porfa, pónganle también el hashtag HCIL, para que allá en Estados Unidos se den cuenta que yo estoy aquí es que trabajando y la cosa. Entonces, esto está en streaming, fue mi chica. Ahí está mi correo, cualquier cosa me comentan. Esta presentación fue un plagio, perdón, está basada en la presentación de mi advisor, el doctor Ben Schneiderman. Entonces, gran parte de la presentación es de esto. La forma de identificarlo es porque lo que tenga el loguito de Duto es mía, la que no, entonces es de él. Entonces, bueno, arranquemos. Básicamente la razón de existir de todo el tema de Information Visualization es que, como todos ustedes saben, y una de las cosas más importantes y las razones por las cuales es interesante ser un Computer Scientist en este momento, es que la cantidad de datos que hay en el mundo se está multiplicando de manera exponencial. Cosas como redes sociales, vainas como Twitter, o sencillamente sistemas de información en los cuales se están registrando las historias clínicas de los pacientes o los registros de las transacciones financieras. Todo ese tema está generando unos grandes repositorios de datos y en este momento estamos llenos de esos datos, pero no tenemos ni idea qué hacer con ellos. Entonces es el gran concepto y lo que ahorita está de moda, decir el Big Data. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos muchas técnicas en las que sabemos, por ejemplo, cómo almacenarlos. Conocemos entonces diferentes esquemas de bases de datos como los que utiliza Google con Bigtable, que se llama precisamente, o las bases de datos no basadas en SQL y diferentes desarrollos que se están utilizando en el mundo hoy en día. De igual manera, también existen algunas técnicas para procesarlos, cosas tan interesantes como el MapReduce o el Parallel Computing, o utilizar GPUs para hacer procesamiento paralelo y todas esas cosas. Todo eso está inventado y es muy interesante, hay mucho desarrollo que hacer ahí, pero lastimosamente eso no soluciona el problema, porque el tema es que tenemos todos los datos, sabemos cómo almacenarlos, sabemos cómo procesarlos, pero no tenemos ni idea cómo interpretar esos datos, cómo sacar valor agregado de ellos, y precisamente de eso es de donde se basa el concepto de Information Visualization. Entonces, para tratar de darle un significado a esos datos y entender qué es lo que está ahí almacenado, yo podría decir que hay por lo menos 3 técnicas tradicionales para hacer, para entender qué hay ahí adentro. Entonces, la primera técnica es las técnicas tradicionales, que consisten en, usted tiene su repositorio de datos y empieza a hacer consultas de cosas que usted sabe. Entonces,
que usted sabe que están allá y las quiere sacar, por decir algo. Facebook en este momento, o Twitter en este momento, recibe millones de tweets por segundo casi. Y cada vez que uno entra a la página de Twitter, ellos te muestran los últimos tweets. Entonces lo que ellos están haciendo es hacer una consulta, sáqueme los últimos tweets que se han publicado. Pero ellos de todas maneras están almacenando todos los otros. Pero la consulta que están sacando es, dame los últimos tweets que hay. Facebook de la misma manera permite ciertas navegaciones. Entonces si usted quiere ir a hacerle... a ir a espiar a su exnovia o cualquier cosa en Facebook, entonces usted sabe que se mete a la página de su exnovia, mira las fotos, el relationship status y todas esas vainas. Ve, yo pensé que los gringos eran los únicos que no se reían con mis bromas. Me faltó advertirles que yo espero que la gente se ría por caridad, aunque sea de mis bromas, porque si no, entonces yo soy el que me duermo acá. Pucha, hace rato no escuchaba ese sonido. Pero bueno, en todo caso, esa es la técnica tradicional. Usted corre una consulta sobre eso, utilizando las tecnologías que tenemos y saca datos. El problema es que cuando usted está haciendo eso, usted tiene que saber exactamente qué es lo que está buscando. Entonces usted tiene que saber exactamente qué patrones son los que va a buscar y no le permite descubrir cosas nuevas de ahí. Entonces viene otro concepto que ha cogido mucho furor y entonces todo el mundo, que pañales y cerveza, entonces que data mining, que no sé qué, que es un tema bien interesante. Data mining es una técnica en la cual usted puede aplicar una cantidad de conceptos estadísticos para identificar outliers o diferentes puntos anómalos o tendencias en sus datos. Entonces es una técnica bastante interesante porque usted sencillamente coge sus datos, le aplica todos estos algoritmos, hace un montón de presunciones acerca de esos datos y el algoritmo le entrega a usted unos resultados y le dice, aquí está su resultado. Y entonces usted va todo orgulloso como ingeniero y le dice, señor gerente, aquí están sus resultados. Y él le dice, ¿pero qué rayos es eso? Y usted le dice, pues su resultado, sus outliers. Entonces el problema con el data mining, a pesar de que es muy eficiente porque siendo completamente computado y que se pueden hacer algoritmos para hacerlo más eficiente, es que generalmente lo que pasa es que usted obtiene unos resultados que no tienen ningún sentido, o que por lo menos no significan nada para los expertos, para las personas que de verdad les interesa el tema. Entonces uno empieza a volverse un 8 a tratar de explicar cómo es que se relaciona la cerveza con el pañal, y el que lo entendió, lo entendió. Entonces, luego viene la técnica que se llama Infobase, que es básicamente un approach completamente diferente a data mining, o no completamente, sino un approach que utiliza un camino diferente, que consiste en vez de aplicar un modelo de caja negra en el cual usted tiene los datos y corre unos algoritmos esperando que le entreguen qué es lo relevante, usted coge a esa persona llamada humano, que es el experto, que es el que conoce los datos, y le dice qué es lo que es realmente importante para usted. En base a esos conceptos, a esa ingeniería de software en la cual usted levanta cuáles son sus tareas y cuáles son sus usuarios, mi advisor me lo ha dicho como 350 veces, entonces ya me lo aprendí, tareas, usuarios. Entonces, en base a esas dos cosas, usted levanta cuál es la aplicación que debe realizar y crea interfaces interactivas visuales que le permitan a ese experto encontrar qué es lo que de verdad es relevante ahí. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues que inmediatamente usted va a ir a buscar las cosas que de verdad importan. ¿Cuáles son las desventajas? Que no va a escalar tan bien como puede escalar un proceso netamente estadístico como data mining. Pero de todas maneras uno puede hacer un balance y puede crear mejores visualizaciones en las cuales usted crea resúmenes de los datos, y les voy a mostrar incluso algunos ejemplos ahorita en los cuales usted puede representar incluso millones de datos en una sola pantalla. Aunque esta pantalla es bastante chiquita y esto no ayuda bastante la luz, entonces es un problema. ¿Todo el mundo alcanza a leer estos números ahí? Entonces, bueno, primera tarea. Entonces, asumamos que nosotros tenemos este gran número de datos. Como tenemos 4 datasets, que son los diferentes colores, son conjuntos pares de medidas de algún fenómeno. Entonces tenemos los datos XY, ¿cierto? Y dentro de esos datos, yo tomé 4 medidas y me salieron estos resultados, entonces yo tengo esa tabla. Incluso, la idea con esto es que vean que solamente teniendo 15 números ahí, es bastante difícil encontrar qué patrones se encuentran, o qué patrones están presentes ahí. Entonces, ¿alguien me puede decir qué hay de raro ahí? Y no es una pregunta, ¿cómo se dice? Espero que me la respondan. ¿Qué me puede decir que hay ahí de interesante? La cuarta columna de la X, hay un 19. Ese es buenísimo. Entonces, por ejemplo, en el X, la cuarta columna, todo es 8 y por aquí hay un 19. ¿Qué más? Las 3 primeras son iguales. ¿Cuáles 3 primeras? Estos 3 primeros números. Ok, los 3 primeros de X son iguales, eso también es cierto. Entonces hay un conjunto de elementos y uno puede estar mirando y analizar con más detalle, pero entonces viene una persona estadística y te dice, pero usted está perdiendo el tiempo, ¿para qué mira todos los datos? Calcule estadísticas y eso le va a dar a usted de una representación resumida de esos datos. ¿Cuál es el problema? Que este cuarteto
tiene una característica muy especial, y es que todas las estadísticas básicas, lo que es la media, la correlación, la regresión lineal y la varianza de todas las variables son las mismas. O sea que la media de X para todos los conjuntos son la misma, la media de Y es la misma, la varianza es la misma, la correlación es la misma y la regresión lineal es la misma. Entonces yo les pregunto, yo les quito esto, ¿ustedes me pueden describir en este momento cómo eran las cuatro cosas? ¿Me pueden dar cualquier característica? De pronto podríamos decir, ok, en la cuarta columna el X tenía el 8 y el 16. Pero entonces ahora miren esto por 15 segundos. Ahora, ¿quién me puede describir qué características tienen los cuatro conjuntos? ¿Quién me puede dar alguna idea? El primero es muy disperso. El primero es disperso, había uno que era como parabólico, El tercero era una regresión lineal más. el tercero había una regresión lineal con un outlier, Sí, y la otra era una vertical. Se demoraron 15 segundos. Y miren todo el tiempo que estuvimos analizando la otra y mirando las estadísticas, y la estadística nos dice que los cuatro son lo mismo, pero miren lo diferentes que son. Entonces, si uno se pone a mirar su fenómeno, se puede dar cuenta que definitivamente no son iguales. Y sencillamente al poder analizar y entender qué es lo que está ahí, uno puede aplicar mejores estadísticas. Solamente por haber graficado esto utilizando algo tan sencillo como un diagrama de dispersión, yo ya sé que aquí no necesito una regresión lineal, sino que necesito una regresión de segundo orden. O que este está más disperso y que aquí definitivamente esto es un outlier, esto es un punto anómalo. Quizá yo no debo de tomarlo dentro de mis datos porque me está dañando la línea perfecta que traían estos. Y este es el mejor de los ejemplos que muestra que definitivamente este no tiene nada que ver, como quien dice, uno de estos animales no es como los otros. El viejo y reconocido refrán. Entonces, incluso algo tan sencillo como un diagrama de dispersión, algo tan sencillo como un scatter plot le puede servir a usted para entender qué es lo que está en sus datos. Y al hacer eso se puede hacer mejor trabajo de análisis sobre hechos y ya se pueden aplicar mejores estadísticas. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema de visualización, y especialmente aquí en Colombia, se puede referir uno a muchas cosas con este concepto. Entonces, lo primero que podríamos mirar son como estos tres tipos de cosas que seguramente ustedes habrán escuchado. Los que les gusta navegar y toda la vaina habrán visto mucho el tema de los infographics o los infográficos. Los infográficos son estas cositas bonitas, todas fancy, en las cuales empiezan a presentarle a uno algunos números y se los colocan en un diseño bastante interesante y eso se vuelve viral por internet de una manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos que a mí me parecieron bacanos. Uno es de una empresa que hace una aplicación para Facebook que se llama Pixable, que está hablando acerca de las tendencias de las fotos en Facebook. Entonces, este es uno de esos cosas. Ahí está obviamente un zoom out horrible y el proyector nos está ayudando tremendamente. Aquí está pues bastante reducido, aquí hay como una versión más pequeña, y ahí empiezan a hacerle unas pequeñas comparaciones a uno como para contarle una historia. El problema con estos infográficos es, primero, son estáticos, entonces yo no puedo interactuar con ellos, y es solamente una representación visual, y muchas veces también corren el problema o caen en el error de, por estar tratando de mostrar algo que sea más bonito, empiezan a utilizar cosas que no permiten hacer una comparación sencilla. Muchas veces algo tan sencillo como un scatter plot o un diagrama de barras es mucho más eficiente que dibujitos de personitas o pizzas o cosas así por el estilo. Este es otro que me gusta mucho, que creo que es del XQCD o como se llama ese cómic, que era de los niveles de radiación que se estaban generando en ese tiempo en el problema, en el fenómeno en el accidente que hubo en Japón. Y cada uno de estos cuadritos representaban cuánta radiación estaba uno expuesto en diferentes condiciones. Entonces todos estos azules se podían representar como uno solo de estos verdes, todos estos verdes se pueden representar como uno solo de estos rojos, todos estos rojos se pueden representar como uno solo de estos, y creo que esto era el nivel de radiación que estaban expuestos los técnicos allá que estaban operando. Entonces son bastante útiles para contar eso, pero eso no es Information Visualization. ¿Por qué no es Information Visualization? Porque no es interactivo, porque yo no puedo interactuar con eso, y es sencillamente para contar una historia y está más tendiendo hacia el lado del diseño. Existen otras vainas, yo no esperaba que eso girara, pero véalo, pues ahí está girando, que es lo que se conoce como el Scientific Visualization. De esto se ha trabajado un poquito aquí en Colombia, y es el tema que es un poco más conocido. En el área científica ya se conoce más como Visualization solo o Scientific Visualization. Y consiste en tomar, de pronto ahí sí podemos empezar a apagar las luces, y me perdonan si se van quedando dormidos o algo, le pegan al de al lado. Gracias, que cambio. Entonces, tienen una característica muy especial,
y es que es representar datos que tienen un componente espacial inherente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer una gráfica 2D o 3D y empezar a utilizar conceptos como color, formas, texturas para representar datos. Esto se ha trabajado hasta la muerte y es bastante fancy, incluso ahorita ha habido muchos estudios acerca de qué tan eficientes pueden ser y es como el hijo feo del Information Visualization. Pero eso no es Information Visualization, es visualización científica. ¿Cómo lo identifican? Porque tiene el componente espacial, que bien puede ser 2D o 3D. O incluso si usted tiene un 3D como este y lo aumenta poniendo una variable más, aún se puede considerar como Scientific Visualization. Entonces el tema de lo que yo les voy a hablar hoy es el concepto de Information Visualization, que consiste en representar datos que no tienen una componente espacial inherente y utilizar diferentes interfaces interactivas, visuales, que me permitan descubrir insights. No he podido encontrar, si alguien tiene una traducción buena para esa palabra me la dice, si no, aprendamos todos el gringuismo, que insight es un descubrimiento de algo que no es obvio, que cuesta trabajo descubrirlo y que no se puede hacer con ninguna otra cosa. Entonces el Information Visualization lo que busca es poder descubrir insights en datos que no sean inherentemente espaciales, y ahorita les explico eso. Entonces, para volver un poquito hacia el tema más teórico, podemos establecer que los datos de este Big Data que hablamos en un momento, al inicio, se pueden dividir en varios grupos, en varios tipos. Podemos dividirlos en 7 tipos. Tenemos datos en 1, 2 y 3D. En un D sería, por ejemplo, usted tiene un texto. Entonces usted coge eso y lo pone como una chorreta de caracteres y sencillamente eso es un dato unidimensional. O usted puede tener datos bidimensionales o tridimensionales, que generalmente son los que se pueden representar en mapas o en representaciones virtuales. Esos datos, de nuevo, es lo que se considera la visualización científica. Nosotros lo que trabajamos son estos 4 datos. Los datos multivariados, que son básicamente datos en los cuales usted tiene n dimensiones. Sencillamente usted tiene una tabla que tiene 10 millones de registros y esa tabla tiene 45 columnas, donde cada columna es una variable diferente. Entonces, en vez de tener 2 o 3 dimensiones, usted tiene 40, 50 dimensiones. Entonces, ¿cómo representa usted eso? Definitivamente, en un ambiente 3D no se puede. La investigación científica ha demostrado que representaciones 3D definitivamente no son las más eficientes para eso, a pesar de que sean fancy y sean bonitas y la cosa. Están los datos que tienen un componente temporal, que es todos esos datos en los cuales tiene un evento, que tienen un timestamp asociado con ese evento, en los cuales usted puede colocarles una secuencia o puede sencillamente ordenarlos sobre el tiempo. Hay unas características bastante interesantes y les voy a hacer bastantes ejemplos de ese. El laboratorio es bastante fuerte en eso. Están los datos que son jerárquicos o que se pueden representar en árboles, que ese es el tema de investigación en la que yo estoy trabajando, y los datos que se pueden representar como una red, llámese redes sociales o cualquier otro tipo de datos en los cuales usted pueda tener nodos y conexiones entre esos nodos, lo que llamamos nosotros también grafos, ¿sí? Entonces, para contarles, nosotros, el Human Computer Interaction Lab es un laboratorio que lleva ya como casi 30 años de existencia, fundado por mi advisor, el Dr. Ben Schneiderman, y que está compuesto por un conjunto de profesionales, no solamente en el área de Computer Science, o sea, los nerditos así como la mayoría de nosotros acá, sino también gente que trabajan en Information Studies, que es como ingeniería de la información, que están un poco más preocupados por el usuario que por estar allá codificando y escribiendo código. También incluye un grupo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos, gente de ciencias políticas y de humanidades, lo cual permite tener un balance bastante rico entre la codificación y que sean cosas que de verdad sean útiles. Entonces nosotros tenemos un balance bastante bonito sobre eso. Este es uno de los libros, Publicidad Política Pagada, de mi profesor, el Dr. Ben Schneiderman. Esta es la 5ª edición del libro Diseñando la Interfaz de Usuario. Esta es la Biblia que se utiliza en las universidades de todo el mundo para enseñar este concepto. Y en ese libro ellos han colocado como un resumen de toda la investigación de más de 20 años en las cuales han encontrado técnicas para validar si una interfaz es usable o no, si es amigable con el usuario, si permite representar la información de manera adecuada. Y en las últimas ediciones ya incluyen conceptos de social media, de consultas tipo Google, o de cómo diseñar un sistema de consultas y de visualización. De igual manera, otro libro que
que también fue sacado por parte de mi advisor, junto con Stuttgart y Jack McKinley, que son tres de los más tesos pues, en el área de Information Visualization. Es un conjunto de papers en esta área que, bueno, vale la pena también revisar desde un punto de vista más académico. Esta es la diapositiva como comercial. Básicamente eso es mostrando que la industria en este momento mundial ya identificó que esto es una tendencia fuerte en el mercado. Y por lo mismo las grandes empresas están adquiriendo pequeñas empresas que trabajaban o que eran expertos en el tema de visualización. El tema específico de la universidad es esta empresa que está aquí abajo, donde está mi cursor, que se llama Spotfire. Spotfire fue fundada por uno de los estudiantes de doctorado que se graduó en la universidad y después fue comprada por TIBCO y es como una de las experiencias comerciales interesantes. Este es un screenshot de Spotfire siendo utilizado para toma de decisiones, en las cuales es bastante útil para tener varias representaciones de datos como los que les decía de varias dimensiones. Entonces usted puede hacer muchos scatter plots comparando varias de esas dimensiones y tener vistas coordinadas en las cuales usted puede tratar de identificar patrones. Entonces es muy bueno para tomas de decisiones y ese estilo de cosas. De la misma manera que se desarrolló esto, el laboratorio también ha hecho investigación en trabajo con grandes pantallas de visualización o grandes monitores, por decirlo de esa manera, que tengan entre 10 y 100 millones de píxeles. Básicamente colocando las técnicas usuales para hacer esto es colocando varios monitores uno enseguida del otro. Y se han encontrado cosas bien interesantes, como que, por ejemplo, la gente que trabaja en la bolsa le interesa mucho tener 3 o 4 monitores y en vez de tener un sistema de ventanas donde están moviendo todo y estar todos locos, como estoy yo en este momento tratando de organizar qué es lo que está en cada parte, ellos lo que tienen es una vaina física, donde saben que en el monitor 1 siempre van a estar las acciones de tecnología o algo así. Entonces eso es una técnica bastante útil para eso. De igual manera se ha hecho investigación en cosas incluso aún más grandes que esto, sobre todo en espacios donde se necesita hacer control de sistemas como por decir algo el lanzamiento del transbordador espacial o cosas así por el estilo, que son displays de más de 100 millones de píxeles. Y al mismo tiempo, así como hemos ido a lo grande, también estamos ahorita en la tendencia de lo pequeño, con la explosión de los smartphones y toda la cosa. Hay mucha investigación también en cómo crear interfaces que sean usables y que sean útiles en pantallas pequeñas del tamaño que quepan en la palma de la mano. Ahora, uno de los conceptos más interesantes que se han creado en el laboratorio por mi advisor, para variar, es el concepto del Information Visualization Mantra. Este mantra es como una regla o una característica que permite definir cómo enfrentar un problema de visualización, donde usted tiene los datos, tiene las tareas y tiene los usuarios y quiere tratar de encontrar cuáles son los insights que se pueden sacar de ahí. Entonces lo que pasó fue que en el laboratorio estaban enfrentando muchos proyectos en los cuales tenían que encontrar esto, y la forma de enfrentar este problema fue siguiendo 3 pasos muy sencillos. Primero, genere un resumen de los datos, que es el overview. Después, permita técnicas de filtrado y de zoomeado, si eso se puede decir. Y por último, ofrezca detalles en demanda. ¿Qué quiere decir eso? Ofrezca primero un resumen, después vaya y permita que el experto centre su atención en el área que le interesa, y cuando ya esté en el nivel de detalle que le interese, entonces ahí le ofrece los detalles. No ofrezca los detalles desde el principio porque va a ser una tarea que va a ser como demasiada información para él. La razón por la cual esto está repetido tantas veces es que en este slide hay un bullet por cada una de las veces que esta técnica, este mantra, fue aplicado dentro del laboratorio y probó ser la mejor manera de utilizarlo. Esto es casi que un estándar mundial, ha sido altamente citado, es uno de los papers más citados en el campo, y de igual manera ha sido muy criticado, pero ofrece bastantes, es una muy buena forma de enfrentar un problema si alguno de ustedes en algún momento quiere trabajar en el tema de Information Visualization. Entonces, aquí es donde viene la parte de los demos. Entonces, les voy a presentar algunos, vamos a ver esto, si logro hacer que funcionen. Este es el primer demo que es trabajando, se llama Time Searcher, que es un software que permite encontrar patrones de datos en líneas de tiempo. Entonces vamos a ver si lo encuentro. No estoy, por favor. Dígale que no insista. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que nuestros usuarios eran personas en el mercado de las acciones, eran analistas de acciones. Ellos querían saber si podían tener una técnica que les permitiera encontrar rápidamente diferentes tipos de acciones.
Aquí estamos representando 1430 acciones, los precios de cerrada de 1430 acciones sobre 52 semanas del mercado. Entonces ellos querían saber, yo por ejemplo quiero encontrar acciones que se mantengan todo el tiempo en el mismo nivel, que estén todo el tiempo bajas, por decir algo, en el precio de $51. Entonces nosotros en el laboratorio diseñaron este control que permite hacer consultas de cualquiera de esas áreas. Y lo que ustedes están viendo ahí es un overview de todos los precios de las acciones. Usted fácilmente aquí puede encontrar los picos y empezar a encontrar detalles. Entonces usted ya puede ir a decir, ok, yo quiero saber cuáles son las acciones que estaban en este punto de aquí arriba. Y ahí empiezan a aparecer. Entonces ofrezco el overview, ofrezco técnicas de filtrado y sumeado, y aquí ofrezco los detalles en demanda. Aquí están todos los nombres y las características de eso. Luego ellos dijeron, eso está muy bacano, pero resulta que yo también quiero saber cuáles son las acciones que arrancan altas y a mitad del proceso caen de precio. Entonces se permitió también que se pudieran hacer dos consultas al mismo tiempo. Fíjense lo que se está haciendo acá. Todo esto ustedes lo pueden hacer como buenos ingenieros de sistemas que son y como harta atención que prestaron en bases de datos e ingeniería de software, lo pueden hacer utilizando sencillamente SQL o programando en Java o en su lenguaje favorito. La diferencia es que con esto un experto puede obtener en milisegundos cuáles son las acciones inmediatamente, mientras que en el otro caso tendría que tener un nerdito como nosotros tirándoles diferentes consultas de SQL. Y permite mucho más dinamismo. Por decir algo, ellos dijeron, yo quiero mover este patrón sobre el tiempo. Entonces, pudiendo moverlo sobre el tiempo, yo puedo entonces sacar cuáles son los otros que estaban de esa manera. Y luego se pusieron entonces de coquetos y dijeron, no, pero es que yo también quiero poder cambiar la dirección de ese patrón. Entonces se ofrecieron diferentes técnicas para eso. Entonces Time Searcher fue bastante útil y bastante poderoso en el sentido de que permitía estas consultas de manera muy rápida. ¿Cuál era el problema de Time Searcher? Era que, espera, yo me paso por acá. Esto de Windows siempre es complicado. Por acá, ahí está. Entonces el problema con Time Searcher es que solamente permitía un número reducido de puntos de tiempo, solamente teníamos 52 puntos de tiempo. Entonces se propuso, ¿qué tal si yo puedo representar los precios de las acciones pero con 10.000 puntos? Qué sé yo, los últimos 20 años de los precios de las acciones. Entonces se creó Time Searcher 2, que es un producto que permitía hacer consultas en este tipo de cosas. Aquí de nuevo ustedes pueden observar el overview, las técnicas de filtrado y los detalles en demanda. Entonces, de nuevo, aplicando el Information Visualization Mantra. Aquí lo que permitía más que todo el Time Searcher 2 era encontrar un patrón, como yo quiero encontrar todas las acciones que en algún momento del tiempo presenten este patrón, este pico que está acá. ¿Dónde está mi cursor? Este que está acá. Entonces, esta consulta está mostrando, y todos los punticos rojos, todas estas flechitas que ustedes ven acá, es puntos sobre esos 10.000 unidades de tiempo en las cuales ese patrón se repetía. Entonces ya no solamente permitía mirar miles de acciones, sino que también eran miles de acciones sobre miles de puntos de tiempo. Luego de eso se sacó otra versión que se llama Time Searcher 3, que se enfocó específicamente en el concepto de cómo evalúo yo si una pendiente está muy inclinada, si la acción subió mucho, y se hizo bastante trabajo sobre esto. Pasando a otra área, que esta es más en el área de salud, resulta que teníamos otros usuarios que eran doctores que querían poder representar toda la historia clínica de un paciente en una sola pantalla. No tener esa cantidad de datos tabulares en los cuales está toda la historia, sino que pudieran representar rápidamente. Entonces, hace como 15 años más o menos, Catherine Pleasant, que es mi co-advisor, inventó esta técnica en la cual se utilizaba en el eje de las X, se representaba la línea de tiempo, como es de esperarse, y sobre el eje de las Y se distribuían diferentes eventos que le pasaban a un paciente. Por decir algo de este paciente, ustedes pueden darse cuenta que toda la vida ha sufrido de obesidad, que ha sufrido de migrañas, que en este momento está embarazada, y esta es la línea del tiempo, y como pueden ver está programada para estar embarazada un par de meses más, que sufrió de fatiga y de diabetes, y que se le incrementó, ustedes pueden ver aquí los diferentes niveles, y a raíz de eso le recetaron insulina, y en este momento le incrementaron el nivel de insulina. Y para contrarrestar los niveles de insulina, como todo ingeniero de sistemas sabe, hay que recetarle a los pacientes Lasix. Y ahí estoy obviamente inventando todo eso.
Pero básicamente está el concepto de que ustedes pueden ver aquí todos los medicamentos que han ido tomando, pueden ver las diferentes enfermedades que ha sufrido o las condiciones en las que ha estado, no digamos enfermedad porque estar embarazado no es estar enfermo, y bueno, los diferentes exámenes que se le puede sacar. De nuevo, un overview permite hacer filtrados, seleccionar las áreas en las que se quiera, mirar en más detalle un espacio del tiempo, por decir algo, los últimos 5 años, y después detalles en demanda, que por decir algo esto es una ecografía, o como se llama esa vaina, de algunos de los exámenes que están ahí. Entonces fue muy interesante y obviamente los usuarios, como siempre, dijeron, eso está buenísimo. Es donde todo el mundo se ríe. Entonces, pero dijeron, queremos más. Yo quiero no solamente poder representar un paciente, sino qué pasa si yo tengo 50 pacientes. Entonces le dijimos, se le tiene. Entonces crearon Lifelines 2. Entonces con otra tesis doctoral, el estudiante David Wang creó esta técnica en la cual condensaba el Lifelines y cada uno de estos renglones representaba un paciente. Entonces, y solamente está representando algunas de las condiciones que pasaban ahí. Entonces aquí vamos a escuchar un bello video para que todo el mundo se despierte. Por favor, todo el mundo mire a sus lados, mira a ver quién está dormido, chúselo o alguna cosa, mientras yo trato de encontrar el video. Aquí no está, obviamente. ¿Será este? No, ese no es. Y si van teniendo alguna pregunta, me dicen. Este video es ligeramente complicado, pero solamente ligeramente. Pero no se deben asustar. ¿Cómo hago para que esta vaina baje? Está cargando bien. Supuestamente. Murmullo. Aquí está. Listo. Entonces vamos a arrancar. Entonces presten harta atención y como les digo es un poquito complicado, pero si tienen cualquier pregunta me dicen porque se va poniendo más complicado. Entonces, esta es la fabulosa voz de David y está comentando y explicando qué es lo que se muestra aquí en la interfaz. Entonces cada uno de estos pacientes representa uno de las personas que... Resulta que los doctores, más bien para empezar por ahí, tenían una hipótesis y hay una enfermedad que se llama deficiencia renal o una condición que se llama deficiencia renal. La forma de usted detectar que tiene deficiencia renal es tomando un examen que se llama el examen de la creatinina. Si la creatinina le sale alta, resulta que usted tiene deficiencia renal. Los doctores tenían una teoría y decían, ¿qué pasa? Yo pienso que algunos pacientes, después de ejecutarles un examen que se llama el examen de contraste radiológico, pueden generar la deficiencia renal. Entonces, pero ellos querían poder encontrar pacientes que tuvieran esa condición. Entonces, aquí es donde se pone esto interesante, porque ustedes como buenos ingenieros, pónganse a pensar, si ustedes tienen una base de datos de 3.000 o 4.000 pacientes, que es la que tenemos en este momento, y tienen esa base de datos, vayan diseñando cómo serían las tablas y las cosas. Tienen diferentes exámenes que le han pasado durante toda la vida y ustedes necesitan encontrar los pacientes que después de haberles ejecutado el contraste radiológico generaron la creatinina alta con varias condiciones que vamos a ir viendo. Entonces uno inicia, bueno, sí, yo soy capaz. Después llega y arranca. ¿Y cuánto tiempo se demorarían? Entonces la forma en que ellos lo hacen, la creatinina alta aquí va a ser los triangulitos rojos y el triangulito amarillo es el contraste radiológico. Entonces la forma en que ellos, que lo que crearon con Lifelines 2 es una técnica muy interesante que se llama el ARF. El ARF es una combinación de 3 conceptos que se llaman Aligned, Rank and Filter. Alinear, rankear y filtrar. Lo primero que hicieron ahí es rankear los diferentes, alinear todos los pacientes por el contraste radiológico y después se rankearon por la creatinina alta. Lo interesante y algo que pueden ver inmediatamente ustedes ahí es que esos pobres pacientes que están arriba son crónicos de deficiencia renal, porque toda la vida han tenido creatinina alta. Entonces, obviamente, esos pacientes nosotros no los podemos incluir dentro de la hipótesis, porque no es que ellos se les haya generado, sino que ya venían con el problema. Entonces, esos pacientes hay que eliminarlos. Entonces, para eliminarlos, utilizamos la última técnica que se llama filtro. La forma de filtrarlo es que él selecciona aquí, fíltreme todos los pacientes que tengan creatinina alta en más de 4 ocasiones. Y de manera dinámica, de nuevo con respuestas de milisegundos, el programa va filtrando de los 3.500 pacientes
En este momento encontró 627 que presentaban ese patrón. Y lo que va a hacer con eso es, sencillamente vamos a sacar esos pacientes de mi consulta. Ellos no sirven para probar lo que yo estoy tratando de probar. Entonces los remueven de ahí y él crea entonces otro nombre para eso. Luego viene otro problema, y es que a pesar de que ya sacamos los que tenían el problema crónico, yo necesito sacar solamente los pacientes que, primero, no tenían creatinina alta antes del examen radiológico, ¿sí? Del contraste radiológico, y que generaron creatinina alta 2 semanas después del examen radiológico. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿cómo hacen ustedes una consulta de SQL que encuentre dentro de 2 semanas después y que no haya tenido antes ese problema? La forma en que lo hace él acá es con una técnica bastante interesante, que es crea este diagrama de distribución, luego pasa todo al modelo de días, a la granularidad de días, y todos estos pacientes son, y se fijan acá, aquí están 14º día, todos estos pacientes son los que han presentado creatinina alta 2 semanas después de eso. Entonces esto es algo que los doctores podían utilizar sin necesidad de saber nada de SQL. Y entonces él llega y filtra sobre esos pacientes. Bueno, voy a seguir acá porque ya está bastante complicado y todo el mundo ya está muy dormido, pero adelantando, como en la televisión, se pueden dar cuenta que al final se encuentran pacientes que efectivamente presentan el patrón que los doctores estaban buscando. Son pacientes que vienen con el triangulito azul, que quiere decir que tienen la creatinina baja, que quiere decir que no tiene deficiencia renal. Tienen el triangulito amarillo, que quiere decir el examen, y después del examen generan el patrón de creatinina alta dentro de 2 semanas. Entonces los doctores estaban saltando en una pata porque encontraron 157 evidencias de que esa teoría que ellos tenían era cierta, con lo cual entonces pudieron encontrar eso de manera más adecuada. Y de nuevo, pónganse a pensar cómo podrían hacer esto los doctores antes, cuando tienen esa cosa teniendo 4.000 pacientes, buscando dentro de hojas o tratando de recordar qué pacientes han tenido esa cosa. Entonces, sencillamente con esto se pudo hacer un análisis bastante más científico, ¿sí? ¿Eso quedó claro para todo el mundo? ¿Hay alguna pregunta? Eso es complicado, yo siempre lo enredo explicándolo. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice, para yo no respondérsela. ¿Está eso claro? Todo el mundo ya es experto en creatinina y... Ok, excelente. El examen es al final. Entonces, este era Lifelines 2. Entonces, de nuevo, los doctores dijeron, esto está buenísimo, pero resulta que yo no solamente tengo 4.000 pacientes, yo quiero poder ver todos los 4.000 pacientes de una. Entonces, un estudiante que en este momento está a punto de graduarse en la universidad, también dentro de nuestro laboratorio, que se llama Chris Wonsapasawat, que se llama ¿cómo? Exactamente. Masa para pan no, por favor. Sacó una técnica que se llama LifeFlow. Con LifeFlow la idea es que usted puede representar, es una técnica de visualización que permite crear un resumen de todos esos pacientes y mostrarlos dentro de una sola ventana. La forma en que esto se crea es, y aquí voy a tratar de explicarlo, esto es un poco complicado, así que paren atención, despiértense un ratico. Vamos a hacer como los diferentes pasos. Yo de la tabla puedo pasar al Lifelines 2, en la cual cada uno de estos renglones es uno de mis pacientes. Los colores de los triángulos especifican cuáles son las características o cuál es el evento que está pasando ahí. Entonces, esto por decir algo, estos son accidentes de tránsito, entonces esto es cuando arriba la ambulancia el accidente, esto es pacientes en un hospital, entonces esto es cuando el paciente arriba al hospital, esto sí se fue a la sala de emergencias, después sí fue a la sala de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Lo que él hace es que toma todos estos elementos y los agrega. Entonces cada vez que todos los pacientes siguen en el triángulo azul, entonces él crea una barra para eso. Fíjense que agrega también todos estos, pero como solamente 2 continúan con el rojo, entonces crea una barra de menos tamaño para eso. El resultado de eso es este diagrama de acá, que aunque no parezca es un árbol, ¿sí? Que tiene una representación que se llama un árbol, un icicle tree, yo no sé eso cómo se traduce. La idea es que en cada uno de estos nodos, el tamaño de la barra, la altura de la barra, representa cuántos pacientes están siendo agregados ahí. Y la posición en X de la barra te dice el promedio del tiempo de todos los eventos que están siendo agregados. Entonces usted puede ver aquí que todos los pacientes arriban. Después todos los pacientes van a emergencia, pero solamente la mitad se van a la sala de cuidados intensivos, que es el rojo.
Mientras que estos que están acá, que es el verde, que me imagino que será el piso, se fueron directamente al piso. Entonces, de esa manera se hace la agregación. ¿Está eso claro? Esto es complicado, pero si entienden eso, entonces pueden ver el poder del iFlow, ¿sí? Entonces, por aquí tengo otro video, si logro otra vez salirme de esta vaina. En la fabulosa voz de Chris González. Por cierto, una de las cosas interesantes de esto... venga, vamos a ver si esto corre. Una de las cosas interesantes y la razón por la que les estoy mostrando todos estos demos es que muchas de estas aplicaciones ya están disponibles. Si ustedes desean, la pueden entrar en la página del laboratorio y bajarla para hacer análisis de algún tipo de datos que ustedes tengan que tenga el componente temporal y empezar a usarla para descubrir cosas. Hay otras que están todavía en desarrollo y esas, sencillamente es cuestión de mandar un correo y se puede hacer un proyecto de cooperación en donde ustedes tengan los datos, los expertos y las tareas, y entonces en conjunto se trabaja para tratar de encontrar cosas interesantes ahí. Entonces esto es una animación que muestra cómo se hace el LiveFlow. They all start with blue events, so we group them into a blue bar. Then we look onto the right, they all have pink events, so we calculate the average time and group them into a pink bar. Así habla un The tailandés. top two records have the red events, so we calculate the average time and group them into a red bar. The bottom two records have the green events, so we group them into a green bar at the average time. Keep doing this for the rest of the data. Finally, we have a live flow of 4 records. The horizontal axis represents the time, while the vertical axis represents the number of records. Although I demonstrated only 4 records, this concept can also be used for millions of records. Ok, vamos a ver si esto crece. Claro. Parece que sí. Ok, este es otro demo, utilizando LiveFlow para analizar cómo eran los patrones en la sala de emergencias de un hospital. Vamos a ver si reproduce. Ok, parece que sí se está moviendo. No, no se ve nada. Ahí no hay nada de resolución, ¿cierto que no? Bueno, entonces esto no se ve nada, entonces tratemos de salir de acá. Listo, entonces más bien usemos las diapositivas para este. De LiveFlow les puedo hacer un demo si quieren ahorita al final. ¿Dónde estoy? Esta vaina está maximizada. Aquí, listo. Entonces, por decir algo, en esta gráfica, ustedes lo que pueden observar es una representación exactamente de eso que les decía ahorita. ¿Cómo son los pacientes cuando ingresan al hospital? La barra azul te muestra cuando llegan al hospital, el arrival. Esta barra medio morada que ahí medio se ve, es la que dice que entraron a la sala de emergencias. Y la roja, que es cuando van a la sala de cuidados intensivos. Los doctores, los usuarios aquí querían encontrar un patrón muy específico que se llama un bounce back, o quiere decir un rebote. Cuando usted tiene un paciente y ese paciente arriba, después lo llevan a la sala de cuidados intensivos y algún doctor llega y dice, este señor o señorita o señora o como sea, ya está bien, mándela para el piso, que piso allá quiere decir como que ya no es tan intensivo. Entonces, y por algún motivo el piso regresa a la sala de cuidados intensivos, quiere decir que el doctor cometió un error, porque no estaba listo para ser todavía dado de alta. Entonces ellos querían encontrar ese patrón. Entonces esa es la razón por la cual empezamos a representarlos así. Esto es una muestra de cómo se representan, aquí estamos mostrando alrededor de 70,000 pacientes, todos llevan, y se puede ver claramente que más del 60, casi el 70% de los pacientes llevan este patrón, que es la barra azul, que es arrival, la barra morada o fucsia, que es el ER, la sala de emergencias, y después la barra azul clara, que quiere decir que salieron con vida. Si encuentran barritas como estas negras, son gente que no fue tan afortunada y lastimosamente murió en el hospital. Entonces, por decir algo, aquí está el patrón que estábamos buscando. Dentro de esa, bueno, una de las cosas que ustedes están viendo aquí, que lastimosamente no tenemos la interacción, pero cuando uno se parra en cada una de las barras, entonces se genera un diagrama de distribución o una distribución
de cómo son los diferentes patrones que están siendo agregados ahí. Entonces yo puedo ver que la mayoría de estos arrivals fueron en este espacio de tiempo. También no se les olvide que esto no solamente muestra el número de pacientes, sino la línea del tiempo. Entonces yo sé que más del 70% de los pacientes, o más del 60% para no ser tan optimistas, más de 40.000 pacientes salen en promedio de la sala del hospital con vida en menos de un día, que es esta línea de tiempo de acá. ¿Sí la ven ahí? Hagan así. Sí. ¿Sí? Listo. Esto es complicadito, es mucha información y con este calorcito se va poniendo difícil. Pero bueno, entonces el tema es que yo quiero identificar los que van al ICU, después se van al floor y después regresan al ICU. Si se fijan acá, se seleccionaron y si tuviéramos mejor resolución podríamos ver que ahí se está ejecutando ese patrón. Entonces él llega, permite el overview de nuevo, seleccionar esos elementos y después mostrar los detalles, que es la representación en Lifelines 2. Cuando ya se hacía, bueno, ahí lastimosamente no se alcanza a ver, pero el tema es que es un elemento rojo, que es este que está acá, entonces estos entraron, fueron a ER, después estuvieron en ICU, que es el sala de cuidado intensivo, después pasaron a la verde, que es el floor, que es supuestamente ya estaban bien, y aquí estos volvieron a caer en el punto rojo, lo cual quiere decir que es el patrón que estaban buscando. Luego estos empezaron a encontrar también otros, y esta es una de las cosas para las cuales Information Visualization es muy útil. Muchas veces uno está analizando los datos y resulta que hay patrones como extraños. Aquí está muy pequeño, pero no se alcanza a ver, pero ahí está pasando algo raro, y lo voy a hacer un poquito más grande, y vamos a ver si somos capaces de identificar qué es lo que está pasando. Aquí estamos viendo todos los eventos que ocurren antes y después de ir a la sala de cuidados intensivos. La línea de divisoria es esta que está acá por donde estoy pasando el cursor, todo lo que esté para allá es después de cuidados intensivos y todos estos son antes de cuidados intensivos. Entonces todos estos pacientes, estos que están acá, entraron, fueron a emergencias, después fueron al piso y después fueron a la negra, que es ¿qué? Se murieron y después de morirse se fueron para el ICU. Entonces obviamente algo está errado en los datos porque pues supuestamente los muertos no los llevan al ICU, lastimosamente. Entonces ahí permitió encontrar que había más de 146 pacientes o cerca de, ahí pueden dar un poquito menos, pero había cerca de 10 pacientes que estaban muertos y después yendo al ICU. Entonces si usted permite que esos patrones todavía estén en sus datos y usted hace cualquier tipo de estadística, le va a dañar todos sus resultados. Eso es por el lado del iFlow. Pasando al área de los árboles, el doctor Ben Schneiderman, para variar, inventó una técnica que se llaman los tree maps, que son bastante útiles. Los tree maps es una representación de árbol en las cuantos de ustedes alguna vez y entienden o conocen qué es un tree map. Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nunca? A nadie se le ha llenado el disco y ha tratado de saber dónde rayos estoy yo ocupando tantas cosas, qué videos son los que me están grabando tanto espacio, o qué puedo borrar para desocupar espacio en el disco. Pues los tree maps son bastante útiles para eso. La idea es que usted tiene una estructura jerárquica y esa estructura, cada uno de los nodos va a ser representado con un cuadrado o un rectángulo. El tamaño o el área que ocupa ese rectángulo es correspondiente con una variable de ese nodo. En el caso de un sistema de archivos, ¿cuánto espacio está ocupando ese archivo en su disco duro? Entonces fácilmente con el tree map usted sabe que todo lo que esté arriba a la izquierda son los archivos que están ocupando más espacio en su disco. Entonces esto es buenísimo cuando uno tiene ese problema y quiere borrar archivos porque puede encontrar qué es lo que está pasando. En este caso se está utilizando no solamente el área sino el color también para representar otro dato. Y para eso más bien voy a cambiar de caso de estudio y en vez de hablar de archivos hablemos de acciones. Resulta que el sistema de las acciones, la bolsa, usted también las puede representar como un árbol. Si usted toma todas las acciones y las agrupa dependiendo del grupo económico en el que estén, valga la redundancia, usted puede tener acciones que estén en el sector salud, en el sector financiero, en energía, en tecnología. Esto era por allá como en el 2003 creo, y aquí estaba mostrando que Microsoft era una de las acciones más grandes que existía en ese momento. En ese momento los big players son otros, incluyendo Apple y Google y compañía. Y Facebook, que ya también se lanzó, si no estoy mal, al mercado. En esta visualización, usted puede ver las cosas que están en rojo. Aquí estamos representando el cambio en los precios de cierre de las acciones de un día para el otro. Si la acción cerró alta, o sea, cerró subiendo,
uno representa el cuadrito ¿de qué color? Verde, como diría cualquier persona normal, menos Pepe. El rojo dice que es decreciente. De ahí viene, y lo digo pues en broma, pero también es el hecho de que la escogencia de color es importante, porque por lo menos los occidentales, menos Pepe, asociarían el rojo con decreciente y el verde con creciente. Y el negro es que no está cambiando casi. Mientras más brillante, más cambio está teniendo. Mientras más opaco, menos cambio está teniendo. Entonces lo interesante es que yo les presento algo como esto. ¿Qué encuentran ustedes de interesante ahí? ¿Qué me puede decir algo interesante ahí? Todo va para abajo. Menos uno de allí. Pepe lo pilló ahí de una. Fíjense lo interesante de esto. Dentro de como 500 acciones, que creo que es lo que está ahí, con todos los precios, podemos ver claramente que ese día todas las acciones estaban en decadencia, menos una. Y él, Schneiderman la presenta mucho más bonito porque él cuenta por qué estaba en subienda, yo no tengo ni idea. Pero lo interesante es que podemos saber que esa acción está en subienda. También podemos encontrar otros patrones donde algunas están subiendo de una manera muy dramática, u otros patrones en los cuales, por decir algo, todo el sector salud, con una excepción, y el sector financiero estaba fregado, pero el sector de energía, tecnología, estaban subiendo. Entonces, fácilmente uno con los tree maps y con esta representación puede identificar y comparar esos elementos. También hay otros ejemplos donde ocurre lo opuesto, todo está subiendo menos unas cuantas acciones. Y esta aplicación ustedes la pueden ver gratis en internet en la página de Smart Money, que es, por ahí está el título, yo creo, bueno, al final está un enlace. Este es un ejemplo que ya hicieron utilizando noticias de Google, pero no va a gastar ahí mucho tiempo porque ya llevo como una hora. Bueno, y hay muchas otras representaciones. Esta es la versión de Tree Maps de Spotfire, que es la herramienta que les digo, que sirve para muchas de esas cosas. Y una de las versiones más interesantes que han sacado es la gente del New York Times. El New York Times está utilizando el Information Visualization de una manera muy activa en este momento para contar historias. Y aquí lo están haciendo para contar cuáles eran los precios de los diferentes vehículos que se estaban vendiendo en Estados Unidos. Y entonces ahí lo agrupaban y era bastante representativo. Lo más interesante de eso es que uno no tiene que ser científico, no tiene que ser un PhD comedian para poder entender estas cosas. Una persona del común que va y lee un periódico sencillamente puede hacer fácilmente la asociación de que una cajita más grande es una caja que tiene un valor más grande. Entonces, que si cierta camioneta tiene un valor más grande, quiere decir que el precio es mayor o algo así por el estilo. Y ese es el poder del Information Visualization. Esto es otra técnica utilizando mapas de Voronoi, que no tengo ni idea qué son, pero bueno. Y esta es una representación, que es bastante viejita ya, donde se están mostrando millones de archivos en un sistema de archivos de hace como 15 años, que era el directorio compartido de todos los profesores de ciencias de la computación de Maryland. Resulta que ellos tenían un disco duro distribuido, o un servidor de archivos en Unix, y ahí todos los profesores tenían una carpeta home, ¿sí? Y ahí todos los profesores iban y guardaban sus cosas. Obviamente, en muy poquito tiempo se les llenó el disco y obviamente todo el mundo arrancó. Bueno, ¿quién es el que está ocupando más espacio? Entonces existían maneras para saber quién ocupaba más, pero con este tree map, haciendo un análisis ya más detallado, se pudieron encontrar patrones como muchos archivos que eran bastante grandes, que eran cuadritos de este estilo y que estaban repetidos en diferentes sectores del disco, lo cual permitió hacer pues como un análisis interesante de eso. Pero bueno, el proyector aquí no ayuda mucho y el contraste tampoco, entonces vamos a avanzar. Entonces, hemos visto para elementos temporales, hemos visto para árboles, ahora miremos para grafos, que es el tema que está como más de moda en este momento. Este slide no importa tanto, y aquí vamos a hablar entonces de Social Action. Entonces aquí viene otro video. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me va a tocar pagarle a alguien para que me haga preguntas. More, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo? Bueno, entonces en este video vamos a ver cómo se utilizó una herramienta que se llama Social Action para analizar los patrones de votos de los senadores de Estados Unidos. Para todo aquel que no sepa, en Estados Unidos hay un sistema, ¿cómo se dice? Bipartidista, donde usted tiene republicanos o los super extra derechistas y demócratas o los super extra izquierdistas. Obviamente estoy generalizando y uno no puede generalizar, pero eso es como una
descripción súper rápida de eso. Entonces querían saber cómo eran los patrones de votos entre los senadores. Ustedes saben que los senadores votan para pasar leyes y muchas veces un senador propone una ley y generalmente lo que pasa allá en Estados Unidos es que todos los senadores del mismo partido apoyan la ley y todos los senadores del otro partido tratan de boicotear la ley y en eso se pasan ellos jugando. Entonces cuando trataron de representar esto utilizando un grafo donde los nodos representan los senadores y las conexiones entre los senadores era qué tanto votaban juntos, lo que salía era esto, que era lo que ellos llaman una bola de gato, que es como una pelusa de gato, que es lo que botan los gatos cuando bolitan pelo, que es una cosa ahí toda enredada que no se puede ver nada. Es un mal ejemplo de visualización. Pero entonces ellos empezaron y dijeron, listo, este es el overview y vamos a aplicar técnicas de filtrado y sumeado. Este grafo que está ahí está utilizando un layout dinámico que se llama un Force Directed Layout. Es un layout que es una distribución de los nodos en los cuales los nodos que no están conectados se repelen y los nodos que están conectados se atraen. Entonces se mueve dinámicamente. Y lo que hacen ellos es que arrancan de ahí y van y empiezan a mover el filtro en el cual dicen, ok, todos han votado alguna vez por todos y por eso todo está pegado. Pero en el momento en que yo digo, muéstrenme solamente los patrones en los cuales dos senadores hayan votado por él, pues entre ellos, por más de 60%, que eso ya es como más de la mitad, que ya es como bastante. Y en ese momento ocurrió un milagro, una cosa que fue hasta milagrosa. Los republicanos cogieron para la derecha, los demócratas cogieron para la izquierda. Y se crearon dos nodos, o dos clusters, perdón, que era lo que se podría esperar. ¿Esos morados qué son? Los morados son los independientes, que lastimosamente en Estados Unidos no hacen nada, entonces se le pegan a los demócratas, que son como los que son más afines. Lastimosamente en Estados Unidos, si no son demócratas o republicanos, no son nada. No tienen nada que ver con el sistema nuestro tan bello y tan hermoso como funciona bien acá en Colombia. Pero ¿qué notan ustedes de interesante? ¿Quién me puede decir algo interesante a pesar de que esta cosa no está dando ver mayor cosa? ¿Qué notan, aparte de los morados, qué notan de raro? Hay unos perdidos, eso es un dato interesante. Esos perdidos, esto era como en el 2005. Los perdidos, si no estoy mal, son McCain y Obama, que dejaron de estar votando porque arrancaron a hacer campaña, entonces ya no estaban conectados con nadie, entonces salieron. Entonces esa es una cosa interesante. Otra vaina es que los senadores que estaban en los bordes eran los más ultraderechistas o los más ultraizquierdistas, esos son los más alejados del otro partido. Entonces viene la pregunta contraria. ¿Qué pasa con estos que están aquí en la mitad? Estos de aquí son republicanos que están votando bastante con demócratas, comparados con todos sus compañeros. Resulta que esos son unos voltearepas que en un par de años llegaron y solicitaron el cambio de partido. Entonces fue muy interesante porque esta visualización, mostrando los patrones, básicamente predijo qué era lo que iba a ocurrir entre ellos. Y a pesar de que esta visualización es bastante interesante, entonces dijeron, bueno, vamos a mirar qué pasa si filtramos de manera más profunda todavía. Entonces lo que hacen es que detienen la animación para que todos los nodos se queden quietos y después siguen eliminando conexiones hasta llegar a solamente aquellos senadores que voten más de 90% juntos. ¿Quién me interpreta esa representación? Los demócratas son más unidos. Los demócratas son más unidos. Entonces los republicanos están fregados, por eso fue que Obama llegó al poder. Ahorita se dice que está al revés. Ahorita se dice que los demócratas están completamente desbandados y en el Senado Obama mantiene supuestamente pasando leyes y los republicanos mantienen negándoselas, y entonces así es como funciona. Pero es una representación interesante de cómo funciona esto. ¿Eso está claro para todo el mundo? Sí. Sí, profesor. Listo. ¿Dónde estamos? ¿Muy cansados? Bueno, falta el refrigerio. El refrigerio. Estados Unidos, si no hay refrigerio, la gente no va a charlas gratis. Esa gente está loca. Bueno, entonces esta era la representación, muy interesante. Y básicamente todas estas representaciones o estas visualizaciones de grafos son muy útiles porque son muy utilizadas para trazar cuáles son los patrones de los seres humanos. Ah, joder madre, no corrí esta vaina. Este era el otro que quería mostrarles. Bueno, ahorita si al final tenemos tiempo, les trato de hacer un demo de Node Excel. Node Excel es una aplicación de código abierto desarrollada en cooperación con Microsoft, en las cuales usted puede correr una extensión del Excel 2003 o subsecuentes para hacer representaciones de grafos. Es bastante útil porque permite
arrancar a trabajar con visualizaciones de grafos de una manera muy sencilla, utilizando todo lo que ya conocemos de Excel. Entonces es bastante recomendada, fue desarrollado, adivinen en qué laboratorio, y permite pues todo este tipo de trabajo. Entonces, de igual manera que uno en Excel llegaba y cogía unos datos y le decía, muéstreme un diagrama de barras o un pie chart de estas cosas, uno hace lo mismo acá y le dice, muéstreme el grafo. Entonces es bastante poderoso porque, por decir algo, aquí está la representación de los senadores con el mismo dataset que les había mostrado antes. Aquí irónicamente quedaron en las esquinas opuestas, pero bueno. Y permite el cálculo de muchas estadísticas para análisis de datos de grafos, como el Between Centrality o los Eigenvectors de los grafos, que permiten saber qué tan importante es un nodo dentro de un grafo. Entonces es bastante útil para hacer este tipo de análisis. Aquí hay algunos de los ejemplos que se están haciendo. Y tiene una de las cosas más interesantes, es que tiene filtros para analizar datos de redes sociales. Especial tiene un filtro para analizar tweets. Entonces usted puede decir, muéstreme todos los tweets, captúreme todos los tweets que presenten este hashtag. Y esto lo hicieron en una conferencia, que era en 2009, la conferencia WIN, que no sé cuál es. Y había un sentimiento en la conferencia de que había como dos grupos de personas en la conferencia. Había unos que eran computer scientists y había otros que eran como más humanistas. Y cuando hicieron el análisis de los tweets, se encontraron efectivamente dos clústeres completamente cerrados, con algunas personas que estaban tuiteando todo el rato, así como todos los que han estado ahí pegados del Twitter y que no me han estado prestando atención. Y que aparte de eso, había una persona súper importante que era esta que está acá. Porque es la persona que está conectando los dos clústeres. Y pues estaban estos que, por ejemplo, son mis tweets, que no me conecto con nadie. Entonces, esta era otra representación donde ya se presentan muchos más tweets. Entonces se pueden identificar cuáles eran los jugadores más importantes de ese modelo. Y esta es una nueva técnica que acaba de ser implementada dentro de Node Excel, en las cuales usted puede hallar clústeres en su grafo. Los clústeres están representados por colores y después se utiliza un layout que es parecido a los tree maps para poner cada subcluster dentro de uno de esos cuadritos. Entonces yo sé que este cuadrito de acá era la gente en esta conferencia, la gente de Computer Science. Este es Jimmy Lin, que es uno de los profesores del laboratorio, y yo puedo ver cuáles son los patrones que están acá y cómo se conectan los diferentes clústeres. Por ejemplo, toda esta gente está conectada con este que es el centro de este clúster, y es bastante interesante pues en ese sentido. Otra cosa útil que uno puede hacer es hacer un layout utilizando un modelo tipo scatterplot. En vez de distribuir todo utilizando el diagrama de fuerzas, lo que hace usted es que dice, colóqueme ciertos nodos en la posición X, dependiendo, por decir algo, de cuántos seguidores tengan. Entonces aquí están todos los que tienen muchos seguidores, y aquí están los que tienen un número de tweets muy altos. Entonces si yo voy y miro a esta persona, ¿esa persona qué es? Tiene muchos seguidores y tuitea un montón. Aquí están todos los que tuitean un montón, pero nadie lo sigue. Aquí están todos los que tuitean poquito, pero tienen muchos seguidores, ¿sí? Entonces es bastante útil en ese sentido. Este es un análisis que se hizo de fotos en Flickr y de los tags que tenían esas fotos. Se miraron todas las fotos que tuvieran el tag ratón y se encontraron 3 clústeres muy interesantes. En esta parte, todas las fotos que representaban imágenes de computadores o cosas relacionadas con computadores para el ratón del computador. En este clúster en azul, todas las fotos que representaban al animal, al ratón, y en este clúster de aquí, todas las fotos que representaban a Mickey Mouse. Entonces, de cierta manera se puede identificar como las formas en que la gente le da el sentido a la palabra ratón. Este es un análisis que yo hice de más de 50.000 fotos que tiene el Dr. Schneiderman de toda su historia. Ese tipo ha estado toda su vida tomando fotos, entonces tiene un catálogo bastante interesante. Al analizar y hacer un análisis similar al de los patrones de votación en el Senado, se encontró que había también 2 clústeres en su vida. Por un lado estaban todas las fotos profesionales, por el otro lado estaban todas las fotos familiares. Esta es la hija de Schneiderman, aquí está Schneiderman cuando era barbadito, aquí está la hija, este es el esposo, por lo tanto tiene una conexión fuerte, el thickness, ¿cómo se dice? El grosor de las líneas es que tanto están conectados. Aquí está una tía de él, esta es la actual esposa, y una cosa interesante, esta es la esposa familiar,
Esta es la esposa profesional. La esposa es la decana de la Facultad de Information Sciences, por eso hay tanta unión entre el laboratorio y esa área. Esta es mi co-advisor, Catherine Piasant, y aquí están otros de las personas que trabajan ahí, y se identifican diferentes clústeres de personas que cooperan bastante fuerte. Entonces se puede utilizar también para analizar cosas de este estilo. Este es un análisis en Estados Unidos, cuando uno dice el GOP, el Grand Old Party, es un, ¿cómo se dice? Un apodo que se le tiene a los republicanos. Cuando uno dice el GOP, está refiriéndose a los republicanos. Es como decir los godos y uno está refiriéndose a los conservadores. Entonces se hizo un análisis sobre el tiempo de todos los tweets que mencionaran la palabra GOP. Y básicamente lo que se encontró ahí, haciendo como otra vez el tema de clustering, es que había dos grupos muy fuertes, donde estaba toda la gente que era conservadora y hablaba del GOP, hablando obviamente a favor del partido, y toda la gente que era liberal y hablaba en contra del partido. Entonces por eso están esos dos clústeres. Y había algunos patrones aquí que eran puntos intermedios. También estaban los medios de comunicación, y lo interesante es que mientras más metido estuviera el medio de comunicación en esta área, más uno podía saber que ese medio de comunicación era conservador, o más ese medio de comunicación era liberal. Esta es otra representación utilizando el Group in a Box, que es el elemento este que les dije, y se encuentran algunos patrones utilizando Niche Bundling, pero aquí no se ve un pepino, entonces vamos a avanzar sobre estos. Y otra vez, publicidad política pagada. Este es un libro que salió el año pasado del Dr. Schneiderman con Derek Hansen y Mark Smith, donde se describen las cosas que se pueden hacer con Node Excel. Este sí es bastante accesible y lo pueden encontrar en Amazon si quieren. Y pues presentan todo el tipo de cosas que se puede hacer con ese análisis, si están interesados en análisis de grafos. Este es un grafo representando a las personas que trabajaron en ese proyecto. Y por último, para terminar la presentación del Dr. Schneiderman, esta es una invitación. Cada año el laboratorio hace un simposio en donde se presenta el trabajo que se está haciendo. Tengo que preparar algo para presentar en ese momento. Es mayo 22 y 23 de 2012, todo el mundo cordialmente invitado. Y aquí hay algunos enlaces de recursos pues, que pueden utilizar para eso. Entonces, mientras tanto, entonces voy a recibir preguntas, y si no están muy cansados, entonces les cuento también mi tema de doctorado. ¿Alguna pregunta? Entusiasmo. ¿Puede ser mezclado la parte de Scientific Visualization con esta otra parte? Obviamente. Una de las cosas que más se han encontrado es que las representaciones tridimensionales son muy bonitas. Y usted es muy fácil identificar cosas espacialmente porque toda la vida lo hemos visto así. Pero es muy difícil analizar datos en 3 dimensiones. Usted tiene todo el problema de poder controlar todo el ambiente, de cómo se mueve, el problema de que cosas van a estar cubriendo otras cosas. Entonces es muy difícil hacer tareas sencillas como comparar qué cosas están subiendo y qué cosas están bajando. Entonces uno de los enfoques que usted puede hacer es analizar datos que son inherentemente tridimensionales o bidimensionales utilizando técnicas más planas como este tipo de cosas. Y ese tipo de cosas le ayudan a usted a hacer, dependiendo de las tareas que usted tenga, le pueden ayudar a hacer elementos. En el momento en que usted empieza a agregarle más datos a eso, por decir algo, lo que hace tanto Sirius del trabajo con el tráfico vehicular, usted puede tomar todos esos datos y empezar a agregarle variables. Entonces usted tiene tales calles, pero a esa calle le agrega cuál era el tráfico en ese momento, cómo es el cambio sobre el tiempo, si de pronto tiene más variables como cómo era el nivel de contaminación, entonces lo puede incluir ahí, empezar a hacer correlaciones y cosas y hacer otro tipo de análisis. Entonces sí, definitivamente se puede. ¿Alguna otra pregunta? Esta es alguna de las listas de algunos de los programas que mencioné acá. El HC, el Hierarchical Cluster Explorer, es una herramienta bastante útil que se creó para el análisis de datos que son n-dimensionales, que era uno de los que no hablé mucho. ¿Listo? Listo. Entonces, si no hay más preguntas y no están muy cansados, entonces voy a hacerles rápidamente la presentación de lo que voy a hacer yo de doctorado. Si alguien se tiene que ir o alguna cosa, ni se le ocurra pararse, porque va a hacer bulla y va a gozarlo. No, mentira, si tienen que salir alguna cosa, entonces, bien pueden.
Justo antes de venir para esto, para poderme ganar mi venida para Colombia, yo tuve que hacer la presentación de mi tesis, que es una de las cosas formales que uno hace dentro del doctorado, donde tratan de motivarlo para que uno no se pegue un tiro después de estar 5 años ahí dándole a la misma cosa frustrante, es que lo avanzan a uno como candidato a doctor. Entonces esta es mi presentación donde me avanzaron a eso, después de darme mucho palo. O sea que todos mis estudiantes que sufrieron conmigo pueden estar tranquilos que yo ya he recibido mi merecido. Y todos los que vayan a ser estudiantes míos sufran porque, mejor dicho, tengo mucho de qué vengarme. Entonces mi tesis se llama Explorando diferencias o cambios en estructuras de árboles, mirando diferencias topológicas y de cambios en los valores de los nodos de los árboles, usando desde luego Information Visualization. Entonces la razón de ser de todo esto es que en el mundo hay montones de árboles. A nosotros los humanos nos gusta mucho representar la información de una manera jerárquica porque son fáciles de entender. Bien sea por decir algo, si usted tiene ¿cómo es que se llama esas cosas que vos haces? La polla mundialista. Entonces yo tengo los diferentes partidos de la final o la eliminatoria de la final del mundial. Usted puede organizar eso como un árbol. Y cada uno de los nodos del árbol va a ser uno de los partidos que se jugó en ese momento entre dos equipos. O sencillamente si usted analiza la estructura de archivos de su disco duro, o ya en cosas más elaboradas y de pronto más relevantes como árboles filogenéticos, que son los árboles de las especies que se obtienen del análisis del ADN, en los cuales usted empieza a decir qué tan relacionado está una tortuga con un sapo o qué tan relacionado está un elefante con John Alexis. Entonces, dependiendo de las diferentes conexiones en este árbol, por fin alguien se rió por allá, eso debe ser como por fuera, ¿no? Usted puede saber qué tan relacionadas están dos de esas especies, ¿listo? Entonces, nosotros somos muy buenos para representar esos árboles. Yo les mostré algunas de las técnicas, están los famosos tree maps, y no es que yo estuviera lambiéndole a mi advisor ni nada presentando esto acá. Y hay otras técnicas incluso para navegar árboles. Estos, para los que estén interesados, este Degree of Interest Trees, que fue presentado en 2004, es una técnica supremamente interesante para usted navegar un árbol que tenga hasta 500.000 nodos. Entonces nosotros somos muy buenos representándolos, somos muy buenos navegando por esos árboles, somos buenos almacenándolos en disco duro y procesándolos. El problema es que cuando usted tiene más de un árbol, cuando usted tiene 2 o más árboles, si usted quiere saber entre 2 de esos árboles cuáles son las diferencias, pues el asunto se vuelve bastante más complicado. Entonces la primera pregunta de investigación que yo pienso o que estoy resolviendo yo con mi doctorado es, si usted tiene 2 árboles, ¿cómo encuentra usted las similitudes y diferencias entre esos 2 árboles? Y para mirar esto, entonces vamos a ver los diferentes tipos de comparación de árboles que usted puede realizar. Entonces, dentro del estudio del estado del arte, yo establecí 5 tipos de comparación. El primer tipo es, suponga que usted tiene 2 estructuras de árbol. Estas son las 2 estructuras, un ejemplo de ellas. Y las estructuras cambian topológicamente. Hay nodos que se mueven de un lado para el otro, subárboles que se mueven de un lado para el otro, pero los nodos no tienen valores, no tienen atributos. Por decir algo, el ejemplo de la eliminatoria mundial no serviría, porque uno puede tener cuál fue el resultado del partido en cada uno de los nodos. Pero sí sirve, por decir alguna estructura organizacional, donde yo sencillamente sé si Pepe pasó de ser solamente el administrador de la liga de fútbol a ser el presidente interino de esa vaina. Entonces ese es el tipo 0, cuando usted tiene cambios topológicos, pero no tiene cambios en los valores. Ejemplos de esos, han habido muchas aplicaciones muy interesantes, como Tree Juxtaposer, en el cual esto que está aquí coloreado, esto es comparando 2 árboles filogenéticos, que son los de las especies. Aquí hay 2 versiones de esos árboles, y los colores están mostrando 4 subárboles que se estaban buscando en el lado izquierdo, y querían encontrar en cuáles eran los nodos correspondientes en el árbol de la derecha. Entonces usted puede ver que los árboles azules y verdes, ambos comparten como más o menos la misma estructura entre los 2, mientras que el fucsia y el cian, que son estos 2 que están acá, están completamente mezclados y distribuidos ahí. ¿Eso está claro? Sí. Este de acá es un tema que es bastante interesante, es el producto de Graham and Kennedy, que se llama TaxBiz. Es bastante más complicado de explicar, pero lo interesante es que aquí están haciendo esa misma comparación, pero con 8 árboles. Si alguien está interesado, al final le puedo hacer una explicación más extensiva, pero es bastante interesante. Luego, entonces ya tenemos cuando hay cambios topológicos y no hay cambios en atributos.
Ahora, cuando usted no tiene cambios en la estructura, pero sí tiene valores que cambian. Ejemplos de eso, y ese es el tipo 1, es el ejemplo que les presenté de las acciones. Las acciones son las mismas, pero los precios de las acciones cambian. Entonces ya los trim-ups son muy buenos para eso, pero el problema con esos es que lastimosamente solamente sirve cuando usted tiene, y eso se me olvidó mencionarlo acá, esto es cuando los árboles solamente tienen atributos en las hojas del árbol. El siguiente problema es cuando usted tiene atributos en las hojas del árbol y tiene cambios en la estructura del árbol. Entonces, ese problema también ha sido tratado de solucionar en la literatura, pero en mi opinión, yo argumentaría de una manera fallida. Esto es lo que se llaman los contrast trim-ups, que fueron presentados en 2007 por Jing Tu y Wang Changhui Chen, en los cuales ellos estaban comparando el cambio del porcentaje de acierto de puntos de los jugadores de la NBA. Aquí cada uno de los cuadros representa a uno de sus jugadores y la codificación, que es bastante complicada, es esta que está acá. Si el cuadrito está azulito, claro, es que el jugador se quedó en el mismo equipo. Si el jugador está en este verde oliva, quiere decir que fue movido de un equipo a otro. Si está en este amarillo, quiere decir que se unió a la NBA. Y si está oscuro, quiere decir que tuvo un desarrollo peor. Y si está claro, quiere decir que tuvo un desarrollo mejor. Ahí se están mostrando los dos porcentajes en dos temporadas diferentes de la NBA. Entonces, por decir algo, si usted mira un cuadro como este que está acá, que viene de oscuro a claro, es un jugador que mejoró su rendimiento. ¿Dónde habrá uno? Por aquí hay uno que viene de claro a oscuro, es uno que empeoró su rendimiento. Aquí hay jugadores que apenas se acaban de incorporar a la NBA, y aquí hay jugadores que cambiaron de equipo. Entonces, si bien ellos argumentan que están representando toda esa información, y yo me imagino a todos ustedes que están ahí como tratando de cerrar los ojos y entender alguna cosa, comparten conmigo que la escogencia de colores y de la escogencia de la metáfora para representar todos esos elementos, ¿qué tal yo hablar de metáforas y todo? No es la más adecuada. Y también tiene otras limitaciones, como por decir algo, si el jugador se salió de la NBA, no me queda representado acá, y otros elementos. Entonces yo argumento que esa solución no es adecuada. Entonces, volviendo a la pregunta de investigación, ¿cómo comparamos estas cosas? Yo propongo un framework, un marco que se llama Triversity, que es un marco para comparar árboles en cambios topológicos y de atributos de nodos, pero que va a cubrir un campo más amplio que lo que se ha hecho hasta ahora en la literatura. Entonces, tenemos el tipo 0, que es cambio topológico sin cambio en nodos. Tenemos el tipo 1, que es cambio en nodos, en hojas, pero no topológico. Tenemos tipo 2, que ya les explico. El tipo 3, que es el que les acabo de decir, que es cambio en hojas y cambio topológico, y el tipo 4. El tipo 2 y tipo 4 es cuando usted tiene atributos no solamente en las hojas, sino también en los nodos interiores. El mejor ejemplo de esto es cuando el valor de un nodo padre no es la suma de todos los nodos de los hijos. Por decir algo, en el presupuesto de los Estados Unidos o el presupuesto de Colombia, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto que está dividido, supongamos que fuera tan sencillo como la plata que supuestamente le sale para universidades, para escuelas y todo eso. Supongamos que le dan 10 pesos a las universidades, le dan 5 pesos a las escuelas y le dan 5 pesos a los administrativos. En total, el ministerio tiene 20 pesos de presupuesto. Eso es un árbol que es agregado o que tiene solamente valores en las hojas, pero si el valor del nodo padre no es la suma de los valores del hijo, entonces ese es un caso en el cual sería caso 2 y caso 4. El caso 2 es cuando tienen ese tipo de cosas y no tienen cambios topológicos, y aquí es cuando tienen cambios topológicos y valores ahí. Y de pronto podemos prender ya el aire acondicionado porque ya estoy aquí sudando como un marrano. Entonces, los tipos 0 y 1 han sido problemas que han sido solucionados claramente en la literatura. El tipo 3 es el problema que el Contrast Trim-Up trató de solucionar, pero yo argumento que no lo hizo de manera adecuada. Y mi tesis propone solucionar los problemas 1, 3, 2 y 4. ¿Qué tal la forma de contar mía? Entonces, eso es lo que estoy proponiendo yo acá. Entonces, Triversity es un framework que incluye 4 elementos. Primero, un diseño de la interfaz de usuario.
combinado con una técnica de visualización, unas interacciones y un algoritmo de comparación. Vamos a explicar cada uno de esos por partes. Primero, el diseño de la interfaz. Para diseñar la interfaz, nosotros nos basamos en la literatura actual, incluyendo el trabajo de Glitcher y otros de 2011, en el cual él definió en un survey de todas las técnicas que hay para comparar con estructuras de datos complejas, cómo los humanos comparamos. Y las tres formas en que comparamos es, primero, poniendo uno al lado del otro, lo que se llama juxtaposition, poniendo uno encima del otro, que es el superposition, así como el time searcher que les mostré ahorita, y la última es cuando usted codifica la diferencia explícitamente. Es decir, en vez de decir, la acción estaba a 10 pesos y ahorita está a 11, usted dice, la acción subió un peso. Entonces, codificar eso en vez de poner las dos. Entonces, están esas tres técnicas y cualquier técnica de visualización, de todas las que él descubrió, de más de 120 proyectos que analizó, usaba una de estas o combinaciones de ellas. Nosotros decidimos utilizar una combinación de dos de ellas. La primera es la juxtaposición, que es utilizar los dos valores originales de los árboles, en este caso comparando un presupuesto ficticio de los Estados Unidos entre 2011 y 2012. Después, la codificación explícita de las diferencias, que es esto que está acá, una representación tabular para las tareas que sean más fáciles de realizar ahí, y después, siguiendo el Visualization Mantra, permitir el overview, que es lo que entrega esto de acá, controles para hacer el filtrado y el enfoque en las diferentes áreas y los detalles en demanda, que es esta parte. Nosotros nos tomó un proceso iterativo en el cual, trabajando con usuarios y midiendo el desempeño de ellos, pudimos escoger que esta era la mejor forma de distribuir los datos. Luego viene la técnica de visualización. Este es un ejemplo de qué es lo que ustedes no deben de hacer. Estos fueron mis primeros intentos de visualizar los cambios en esas cosas. En estos ejemplos nosotros encontramos, primero traté con una técnica basada en treemaps y luego traté con una técnica basada en representaciones de nodo enlace, node link diagrams. El problema con estas es que la escogencia de colores que yo había presentado no era la adecuada. Así como les decía ahora, existen unos preconceptos que decían que es importante seleccionar los colores que representen lo que queremos decir. Y además el concepto de comparación es bastante complicado y se necesita algo que permita conocer todos esos elementos. Entonces, a raíz de eso, incluimos dentro del proyecto una persona que me ayudara un poquito y me definiera cuál era algunas guías desde el punto de vista de diseño. Entonces, trabajando con la profesora Audra Buck-Coleman del Departamento de Arte de la Universidad, diseñamos esto que se llama The Bullet o la bala. La representación tipo bala representa 5 diferentes dimensiones de cambio. Esas 5 dimensiones son el cambio absoluto, es decir, si la acción va de 10 a 11, el cambio absoluto es 1. Entonces, ese cambio absoluto se representa con el color. Entonces, si usted se mueve hacia arriba, es mayor cambio. Si se mueve hacia abajo, es menor cambio. Luego hay un cambio porcentual, que es de nuevo, si va de 10 a 1, sería un cambio del 10%. Y en ese sentido sería de izquierda a derecha. Mientras más alta sea la barra, mayor cambio porcentual. Mientras más delgada sea la barra, menor cambio porcentual. El programa permite ajustar esos dos parámetros si se quieren interpretar de manera opuesta. Es decir, el absoluto con la altura de la barra o de la bala y el relativo o el percentual más bien con el color de la bala. La tercera dimensión es la dirección del cambio, porque yo necesito saber si el cambio es positivo, si el cambio es negativo o si el cambio es neutro. Y eso se representa con doble representación, tanto con el color como con la dirección de la bala. Las que van hacia arriba son positivas y verdes son positivas. La gris es que no está cambiando, y las que son en tonos entre rojos y marrón es que son negativas. Luego, la cuarta dimensión es que me interesa que si todos los nodos están cambiando en un rango de menos de 5% y encuentro un nodo que está cambiando en 15%, necesito que ese nodo sea demarcado en la visualización. Y eso se hace normalizando la altura al máximo cambio que se pueda realizar. Y entonces, por ejemplo, en este caso, este nodo está cambiando más que los otros.
Y la quinta dimensión de cambio es que aparte de la comparación de los nodos, me interesa saber también los cambios topológicos. Nodos que sean borrados o nodos que sean creados, y esos son representados utilizando barras negras y barras blancas respectivamente. En futuros desarrollos voy a incluir también nodos que se muevan de un lado para otro en el árbol. A continuación, entonces, creé un algoritmo de comparación que básicamente hace una tarea muy sencilla. Yo trabajo solamente con árboles que tengan identificadores en los nodos y que no sean ordenados. Es decir, que yo pueda colocar los nodos en el orden que yo quiera. El algoritmo funciona de manera muy sencilla, que consiste en hacer un match entre cada uno de los nodos y me permite después calcular la diferencia entre esos dos y utilizar una bala para representar el cambio en ese nodo. También utiliza identificación de cuáles son los nodos que cambian topológicamente, como por decir algo, el nodo F está en el árbol de la izquierda, pero no está en el árbol de la derecha, por lo tanto el nodo F es representado con un borde negro, que quiere decir que ese nodo es borrado, y en este caso el nodo H, que es este que está acá, está en el árbol de la derecha, pero no está en el de la izquierda. Entonces el algoritmo va nodo por nodo y calcula la diferencia y después crea un árbol que es la unión de esas diferencias y lo representa de esta manera. Luego organiza los nodos de menor cambio a mayor cambio, de izquierda a derecha. Entonces siempre las cosas que sean decrecientes van a estar a la izquierda y las que sean crecientes van a estar a la derecha. Por último, incluimos también unas interacciones de usuario, y aquí es donde entonces les voy a hacer un demo muy rápido. Esta es la herramienta, o más bien esta es la herramienta. La resolución aquí no me ayuda ni 5, pero básicamente yo puedo obtener primero el overview de cómo son esos cambios. En estos datos que están acá yo puedo ver inmediatamente que este presupuesto, que es entre 2011 y 2012, en general el presupuesto está decreciendo. Puedo ver que hay algunos nodos que decrecen más en porcentual, que sea la barra grande, que otros nodos que están cambiando más en el valor absoluto, el cambio absoluto, como por decir algo estos de acá, o nodos que están siendo creados o borrados. Luego se permite hacer algunas interacciones, como por decir algo, si yo quiero solamente ver cierto nivel de detalle, entonces podemos hacer eso. Puedo mostrar diferentes niveles, o mostrarlos todos, y decir otras tareas, como por decir algo, muéstreme solamente los nodos que cambian en los árboles, y después entonces me enfoco sobre estos, y ya cuando me interesa, entonces puedo sacar los detalles en demanda. De igual manera puedo decir solamente los que sean creados o muéstrame solamente los que estén en ambos árboles. ¿Sí? De igual manera, también nosotros incluimos la visión tabular, en la cual yo puedo seleccionar un nodo y decir, muéstrame por decir algo cuál es el nodo que tiene el mayor decremento. Y al hacer esto, entonces ese nodo es centrado en la pantalla. Y también puedo decirle, dígame cuál es el nodo que se incrementa en más cantidad y hacer entonces ese balance. También hay una interacción en el momento en que yo selecciono cualquiera de los nodos. Fíjense que él se muestra con una rayita amarilla que casi no se ve ahí, pero en las tres vistas se muestra ese nodo cuál es el correspondiente. Lo interesante es que eso es muy útil para yo identificar nodos que sean creados o borrados. Fíjense que este solamente está representado en la izquierda y no está en la derecha, mientras que este de acá está en la derecha, pero no está en la izquierda. Lastimosamente ahí la resolución no nos ayuda mucho. Este es un análisis ahí como de rapidez del tipo de cosas que se pueden hacer con Triversity en el área de la interacción con el usuario. El objetivo de estas interacciones, hijo madre, ¿dónde está mi presentación? Acá. Ok. El objetivo de estas interacciones es que el usuario pueda identificar estos cambios de manera más sencilla. Y esta es una lista de algunas de las cosas que podemos hacer. Estas son representaciones que, ya que estamos un poquito tarde, más adelante les puedo explicar al final si alguien está interesado. Esto es, por ejemplo, mostrando cuáles son los nodos que cambian más, ya comparando el presupuesto real, haciendo un análisis de más de 500 departamentos y boroughs, que son los dos primeros niveles del presupuesto real de Estados Unidos. Estos son los nodos que cambian los cambios topológicos de ese presupuesto. Y bueno, en el primer análisis de estos, utilizando el análisis del presupuesto de los Estados Unidos, hicimos un estudio exploratorio con usuarios, con 8 participantes,
en donde ellos empezaron a utilizar la herramienta y sin ningún entrenamiento previo, ellos fueron capaces de analizar esos datos que les mostré e interpretar los cambios, sin importar todas las dimensiones que estábamos mostrando, lo cual demuestra o presenta evidencia más bien que la representación que estamos utilizando es una representación adecuada y eficiente. Luego entonces venía la pregunta, usted ya está comparando entonces dos árboles y le permite encontrar eso. ¿Qué pasa si en vez de comparar 2 años del presupuesto quiere comparar 20 años? Entonces cuando resulta esa pregunta, esa es mi siguiente pregunta de investigación. Y eso es lo que estoy desarrollando dentro de mi trabajo propuesto. El primer enfoque que hice para esto es el desarrollo de My Social Tree, que es una aplicación de Facebook que permite explorar el newsfeed utilizando conceptos similares a los de Triversity. Este es el modelo en el que yo lo había diseñado, en la cual la idea es que se crea un árbol a partir de esa lista de noticias, agrupando las diferentes noticias por diferentes factores. Por decir algo, supongamos que yo quiero agrupar primero por país, luego por la lista de la persona que está publicando, a qué lista pertenece, y por último por el tipo de post. En ese caso yo voy a poder ver cuáles son los posts de mis amigos que están en Colombia o los posts de mis amigos que están en Estados Unidos, cuáles son de esos que están en Colombia, mis amigos cercanos, que estén posteando fotos. Y de esa manera poder ver el cambio sobre el tiempo de cuál ha sido el promedio de posts comparado, perdón, la cantidad de posts comparado con el promedio. Es decir, si mis amigos de la universidad se mantienen mostrando esa cantidad de memes estúpidos que sacan de internet en Facebook y están posteando un promedio de 50 memes estúpidos por hora, si en algún momento caen en razón y empiezan a postear solamente 10 memes estúpidos, entonces va a haber un decremento del número de posts de memes estúpidos que se estén realizando. Y es un cambio que me interesa postear ahí. Si por el contrario, fotos que mis familiares estén posteando, se postean alrededor de 1 o 2 fotos por hora, y en algún momento dado aparecen 50 fotos, puede ser que se casó mi hermano o alguna cosa, y entonces yo voy a estar interesado en analizar eso. La forma como esto se calcula es con un algoritmo que está diseñado de la siguiente manera. Nosotros, la idea es que yo analizo un espacio, que es el tiempo entre T0 y T2, que puede ser un tiempo de un día, por decir algo, por ejemplo, y hay un tiempo que es una ventana que va a ser el tiempo entre T1 y T2. Ese tiempo, esa ventana es la que me permite a mí calcular el promedio. Yo analizo todo el tiempo de ese día y calculo en promedio por hora cada uno de los nodos qué tantos posts va a realizar en el newsfeed. Y después comparo, dependiendo del rango que esté filtrando el usuario, qué tanta diferencia hay entre el número de posts en esa hora contra el promedio de lo que generalmente ocurría ahí. Entonces, vamos a ver si puedo hacer un demo rápidamente. Esto está corriendo, o sea que en este momento debería de estar funcional, si no me lo han tumbado. Lo pueden encontrar en la página mysocialtree.appspot.com también. Este es un ejemplo de lo que está pasando en este momento en mi árbol. Solamente implementé la primera parte, que consiste en mostrar cuántos posts hay, o sea que solamente hay cosas positivas. Y esto está mostrando que las personas de mi feed que no están en ninguna lista y que por decir algo estén posteando videos, fotos o links. En el momento en que yo hago eso, puedo saber qué posts son los que están realizando. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, mis amigos que no están en lista están posteando estas cosas. De los que están en la universidad, por ejemplo aquí Judavi está desde luego tuiteando acerca de la charla. Entonces, con esto la pueden probar ahí en mysocialtree.appspot.com. Todavía tiene un montón de bugs, pero es una muestra de cómo comparar un newsfeed que cambie sobre el tiempo. Entonces, volviendo a esto, yo también ejecuté un estudio pequeño con 13 participantes de los 50 usuarios que tuvo la herramienta durante 2 semanas que estuvimos haciendo la difusión, y se les hizo un análisis, un pequeño cuestionario, donde se les preguntaba que, ¿cómo se dice? Calificaran la herramienta en una escala Likert de 1 a 7, en el cual 7 era muy fácil y 1 muy difícil. ¿Qué tan difícil o fácil era utilizar la herramienta para navegar
para navegar el newsfeed. La pregunta 1 era qué tan fácil era encontrar lo que les interesaba usando la representación tradicional de Facebook, y ahí estas las respuestas. Ustedes pueden ver que está entre 2 y 5, este es el promedio, esto es un diagrama de caja o de box, el promedio está acá y la mayoría respondieron que entre difícil y relativamente fácil. Y esta es la respuesta de qué tan fácil les parecía hacerlo utilizando MySocialTree, lo cual mostró que no solamente les parecía relativamente fácil haciéndolo con esto, sino también que era fácil para ellos entender y navegar el árbol, mostrando alguna evidencia de que MySocialTree podía ser utilizado para esto. Esto ya es más de logística. Estas son algunas de las versiones de la aplicación que estoy desarrollando, Triversity. Estas son las cosas que he hecho y esto es lo que tengo que hacer para poderme graduar. En esta parte venía la parte del trabajo propuesto, que no les voy a mostrar obviamente para que no me roben la idea, pero estas son las evaluaciones que estoy proponiendo realizar. Entonces, con las primeras versiones de Triversity voy a correr un experimento controlado, comparando Triversity con otras herramientas como los Contrast Stream-Ups, que son los que les dije que yo opino que están fallidos, el desarrollo de los MILCs, o un Multidimensional In-Depth Longitudinal Case Studies, que es una técnica para analizar elementos más complicados, que les puedo explicar en un momento, pues más adelante, y algunos estudios de usabilidad con la siguiente versión de Triversity, que es la que compara ya varios árboles. Este es como el análisis de cuánto tiempo me va a demorar. Nosotros estamos por aquí más o menos, en realidad ya se va a terminar marzo, o sea que ya todo esto ya lo he hecho y no lo he hecho. Y aquí, si Dios quiere, sale John Alexis con un título bajo el hombro. Estas son las contribuciones, básicamente es el diseño e implementación de un framework de comparación para 2 árboles, la extensión de ese framework para varios árboles, el diseño e implementación de un algoritmo de sumarización, que es una de las cosas que no les expliqué, y la evaluación de que todo esto es debidamente funcional. Los agradecimientos y muchas gracias a ustedes por no haberse dormido, y si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Podemos prender las luces, por favor? Cuando estabas explicando la forma como generaron el diagrama de balas, cuando pasaste a la parte del árbol que dijiste sobre, por ahí, cuando vos dijiste que al lado derecho quedaban los que habían incrementado y al lado izquierdo los que habían incrementado, o sea que cambia totalmente la topología del árbol. Por eso yo decía que el árbol tiene que ser un árbol que no importe el orden. O sea, si te fijas acá, las cosas que están a la derecha son generalmente las que están verdecitas, y las que están a la izquierda son las que están más bien rojas o amarillas. Entonces yo lo que hago es reordenar el árbol, poniéndolas de esa manera, y como todo está coordinado, yo reordeno los 3 árboles. Entonces reordeno también los 2 originales. ¿Pero cuál era tu pregunta? No, era eso. O sea, sí. Decía si tenía, pues, en estos árboles, no en estos árboles el orden no importa. En estos árboles. Si hay un árbol en el cual el orden importa, no lo estoy trabajando yo. ¿Preguntas? Te pregunto algo. ¿La altura de los 2 árboles con par debe ser la misma? Perdón. La altura de los 2 árboles. ¿Tú quieres decir como el nivel de profundidad? Sí. No. Porque la idea es que, como tú puedes tener nodos creados y borrados, entonces tú puedes tener un árbol que tenga una profundidad de 5, un árbol que tenga una profundidad de 2, solamente en una rama, obviamente. Y en Triversity lo que aparece es que van a haber 3 nodos, que son la diferencia, que fueron borrados o creados en su caso. Sin embargo, Triversity, a pesar de que soporta cambios topológicos, la idea es que comparar con esto es árboles que no tengan tanto cambio topológico. Si usted tiene más de un 20% de cambio topológico, pues no va a haber una representación muy adecuada acá. Si usted tiene 2 árboles que no puede hacer un match completo entre los nodos, que son completamente diferentes, todos los 5.000 nodos de aquí fueron borrados y todos los 5.000 nodos del de la derecha fueron creados, va a tener un árbol de 10.000 nodos donde no compara nada. ¿Sí? Entonces es menor, pero sí puede ser de diferente profundidad. Ahí el orden siempre es de izquierda a derecha. La organización sí. Para hacer el match. Según lo que veo ahí es... Yo en realidad el árbol viene en un orden cualquiera. Y yo hago ¿cómo se llama eso? Un recorrido del árbol
por profundidad, y yo busco del árbol de la izquierda, para cada nodo, busco en el árbol de la derecha ese nodo correspondiente. Entonces, y ya después el orden es cuando calculo la diferencia. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Utilizas algo de matemática fractal ahí? No. Solo comparación de árboles. Solamente comparación de árboles. La media bobadita. Esa bobadita. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta de la charla anterior o alguna otra pregunta cualquiera que quieran hacer de cualquier otra cosa? LiveFlow todavía no está disponible para descarga, pero si le mandas un correo al Dr. Ben Schneiderman, mejor dicho, si te metes a esta página que es www.cs.umd.edu, no le ponga el .co, que yo siempre me costó como 6 meses quitarle el .co, /HCIL/LiveFlow, ahí puedes sacar toda la información del programa. Y si deseas utilizar LiveFlow para comparar algunos datos que tú tengas, lo que puedes hacer es escribirle a los desarrolladores, aquí está el apellido, Wonsupasawat, y explicarles qué tipo de datos tienes, y si tienes los datos, los usuarios y las tareas. Ellos están en este momento buscando casos de estudio para que Chris se pueda graduar y demostrar que fue exitoso. Entonces estarían más que felices de trabajar con ustedes. Esa es una de las formas de cooperación que se me ocurren inmediatas. El otro tema es que también la razón por la que estoy acá no solamente es para contar acerca de lo que estoy haciendo, sino que yo siempre he estado tratando de buscar cómo poder hacer cooperación, y que de alguna manera el tiempo que me queda allá, o el tiempo, todos los recursos a los que yo estoy pudiendo acceder allá, que si alguien está interesado, también los puedan acceder. Entonces, si hay alguna persona que alguna vez lo picó un zancudo de la locura de hacer un doctorado o alguna vaina, pues me dicen, y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. O para los investigadores de la universidad que estén trabajando temas donde piensen que pueden utilizar estas cosas, también están abiertas todas las puertas que se puedan en cooperación. Siempre, obviamente, hay que pensar de qué manera ambas partes ganan. Entonces hay que mirar qué podemos ofrecer. Pero una de las cosas más interesantes es el modelo de visitantes. Por ejemplo, estudiantes de posgrado que visiten durante cierto tiempo para aprender algunos conceptos. El único problema con eso es que habría que pagar todo desde acá, porque pues, si no a ellos no les va a interesar. Pero pues bueno, hay muchas opciones que se pueden evaluar ahí. ¿Más preguntas? ¿Algo más que quieran ver en más profundidad? ¿Fotos? ¿Empiezo a echar chistes? ¿No? Ok, entonces pregunten algo. La amenaza. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, muy queridos, muy de la casa. Buenas tardes. Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Germán Cook. ¿Perdón? Germán Cook. Yo Germán, trabajo en ok, ¿cómo estás? Facultad de Industrial. Ah, qué Soy el bien. compañero de Sandra. Ah, buenísimo, ¿cómo te va?